Por favor, tomen asiento, pónganse incómodos y seguimos ahí. De verdad que es un poco triste ver las noticias, ¿no? No ve cómo los camioneros, cómo tanta gente es asaltada. Hoy veo a la gente desaforada. Ha entrado una delincuencia, de verdad que una cosa aterradora, como hace mucho tiempo no lo vivíamos, pero que ahorita en este momento estamos viendo cosas muy tristes. De verdad que le ponen a uno mucha tristeza en el corazón. No decir, Dios mío, un hombre que está trabajando, que se está ganando el pan de día y lo cogen a asaltarlo, y eso que le ha ido bien porque no lo asesinaron, porque en otros casos lo primero que hacen es asesinar y después robar, una familia huérfana, policías que mueren, gente enlutada, porque pues nos duele la muerte de cualquier persona, policía, enfrentamientos, todos son gente que realmente de una manera prematura se están muriendo cuando realmente podríamos vivir en paz, una nación tan rica como Colombia y con gente tan maravillosa, pero desafortunadamente hoy estamos viviendo una violencia que realmente, por ejemplo, ya que de un taxi le hagan bajar uno los vidrios, lo roben, creo que eso nunca lo habíamos visto acá, por lo menos yo creo que en mis años de vida nunca había visto eso y ya se está viendo cómo, o por ejemplo, usted estuviera en un restaurante y entren 5 o 4 hombres armados y limpien todo el restaurante, eso en un bus, bueno, no, ahorita eso es, y realmente más todos los que han muerto por ser asaltados, porque eso va más allá. Bueno, mis amados, entrando en materia y entrando a nuestro segundo libro de Timoteo, acordémonos lo que hablamos hace 8 días en nuestros primeros 6 versículos y como dijimos en su momento que esta es una carta de despedida, es una de las últimas, por no decir la última epístola que el apóstol va a escribir a su hijo amado Timoteo antes de partir, antes de ser recogido por el Señor, antes de haber terminado su buena carrera y haber peleado su buena batalla. Pablo le va a hablar y el tema principal de esta epístola, al igual que de segunda de Pedro, que también es la despedida de Pedro, porque ya va a morir, también va a ser sacrificado, y ponemos estas dos como relación, porque son los dos últimos escritos de los apóstoles, segunda de Timoteo en Pablo y segunda de Pedro en el apóstol Pedro, y ambos van a hablar algo en la misma preocupación y en el mismo espíritu. ¿Ustedes qué creen que es lo que ellos van a hablar? ¿Cuál es el tema principal de la segunda epístola? Él va a tratar varias cosas en miscelánea, pero realmente hay un punto neurálgico, hay un tema que resalta por la preocupación que tiene el apóstol Pablo, que lo vemos y lo encontramos también ahí en la segunda epístola universal de Pedro, y es la apostasía. La apostasía es apartarse de la fe, ¿sí? Porque podemos encontrar no solamente la palabra apostasía, sino herejía. Y herejía se habla desde el desconocimiento, cuando alguien habla algo sin conocer, dice, uy, eso es una herejía, está hablando cosas que no son ciertas. Pero el apóstata sí tiene conocimiento. Y lo que hace el apóstata es apartarse ¿de qué? De la fe. Y todos los apóstatas lo que buscan es apartar gente que ha creído que está en el camino, que ellos también en algún momento los tuvieron, pero que ahora quieren que desviar, perturbar. Esta epístola, su objetivo principal es que Pablo le está dando las últimas recomendaciones a Timoteo y le va a decir, Timoteo, necesito de que tú te afiances, que sigas mi ejemplo. Yo estoy preso y voy a morir por causa de Cristo, pero Dios no me ha dado espíritu de temor, sino me ha dado espíritu, ¿qué? De poder, de amor, de dominio propio. Que hablando y adelantándome un poquito, pues las 3 cosas son frutos. Amén. Bien, volvemos allí entonces al versículo 7, ya luego de hacer esta pequeña introducción, de le llama hijo, hijo amado, donde él le va a dar toda una serie de pautas, le va a recordar su infancia, su formación, su fe sólida, firme. El momento de Timoteo no es fácil, porque él va a enfrentar varias cosas y ya ahorita las vamos a mencionar. 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, vamos a leerlo todo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones
por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador el Señor, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayuda en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén y amén. Algo de lo que habíamos dicho hace 8 días también, es que esta carta es una carta íntima, es una carta que revela el corazón. Él está contando y se me dejó fulano, sutano, va a traer nombres propios de los que realmente le causaron dolor, y él le dice: Timoteo, estos me abandonaron, me dejaron sin cuidado, pero acuérdate de la casa de Onesíforo, porque era, si no era en Éfeso, era muy cerca de Éfeso, y era Timoteo, pastoreaba allí. Entonces dice: ten cuidado, acuérdate de ellos porque ellos son buenos. Y bueno, volviendo al versículo 7, la palabra cobardía es la palabra que también tiene que ver con timidez, con vergüenza, con un carácter débil, un carácter egoísta y un carácter pusilánime. Y entonces Timoteo tenía que enfrentar varios problemas allí, porque uno, el problema de los que querían, de los falsos ¿qué? Maestros. 2, él tenía un problema porque tenía dentro de la misma iglesia detractores, y tenía detractores porque era un hombre ¿qué? Joven. Y 3, tenía problemas con Nerón, porque Nerón había emprendido una persecución contra la iglesia de Jesucristo. 3 cosas que a cualquiera de nosotros nos mina. Si usted le dice: hermano, están matando gente, tenga cuidado, pues usted empieza a tomar medidas, y a veces entramos en temor. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la era del coronavirus? Un temor a morirse, a las enfermedades, nadie quería salir, nadie quería, todo el mundo en un miedo extremo, porque de alguna manera sabíamos de que había la posibilidad de recaer y hasta de morir. Y entonces empieza a generarse un temor. Si a eso le sumamos que en las redes sociales se han muerto tantos, y cuidado con esto, y cuidado, pues eso empieza a generar debilitar el carácter de la persona. Ahora, si la persona, por ejemplo, es propensa a los miedos, a los temores, pues usted se va a dar cuenta cuánta gente fue al extremo, no quería tener contacto con nadie, y muchos de ellos hoy son los que engrosan las filas de los muertos, porque entraron en temores insuperables, miedos y pánicos, fobias. Todos tenemos miedos en la vida. Hay gente que tiene miedo a volar, tiene miedo a pasar por un puente elevado, tiene miedo a montarse en un ascensor, tantas cosas que nosotros vivimos. Pero es un carácter que tiene que ser fortalecido en la confianza y en la esperanza en Dios. Cuando uno cree que Dios es Dios y que Él nos cuida y que su propósito es con nosotros, pues nuestras vidas son de victoria. Así pasemos por diferentes circunstancias y vicisitudes, así tengamos que vivir cosas como la misma palabra nos dice: pasar por las aguas y pasar por el fuego. Pero cuando uno tiene confianza en Dios, uno sabe que el resultado de todo eso siempre será bendición, porque todo lo que Dios hace es bueno. Entonces hay gente que pierde rápidamente la esperanza en la palabra y es gobernado por sus temores. Timoteo tenía temor. Timoteo estaba enfrentando esos 3 flagelos: los falsos maestros, dijimos 1, 2, su misma juventud, que muchos en la iglesia eran sus detractores. Pero ¿por qué ponen a Timoteo? Pero si esa persona es nueva. Hoy también lo vemos en las iglesias. Cuestionamos todo porque nos parece, porque no nos parece. Hay gente que se molesta. Y entonces la persona que es joven dice: no, pero entonces yo, no, pero si Dios te puso, Dios te respalda. Y 3, el gobierno.
Nerón era el que se dice que el que mandó a matar a Pablo fue Nerón. Entonces, imagínense todos los peligros, pero Pablo es un hombre que tiene una fe cierta, fundada, estable. No es un hombre de vacilaciones, un hombre que de pronto y sí, de pronto y no. No, Pablo es un hombre firme. Y él dice, yo sé a quién le he creído, estoy firme. Es más, me van a matar, estoy en pena de muerte, pero ¿sabe qué? La muerte no me toca. Porque él está hablando de una vida eterna, de una vida espiritual que es la eternidad. Entonces, él tiene una confianza. Y hoy nosotros de pronto no lo alcanzamos a entender, porque en esta nación no hay persecución, porque usted aquí puede hacer, pero en el momento que se genere la persecución, ¿cuántos van a negar la fe? ¿Cuántos dicen, el próximo que se oiga hablar de predicar va para la cárcel? Entonces, escondámonos, no, dejémoslo así. Ya cada uno tiene ahí la palabra, guárdela en su corazón y haga lo que quiera. Pero hay partes donde predicar el evangelio hay persecución y hay condena. Y Pablo le dice, no, señor. Aquí más adelante le va a decir, predica ¿qué? A tiempo y a destiempo. O sea, no te calles, porque si tú callas, vas a tener problemas, Timoteo. Y realmente nosotros tenemos que hablar como iglesia hasta que el último de los seres humanos haya escuchado este evangelio. Esa es la tarea nuestra. Ahora, la pregunta del millón es, ¿lo estamos haciendo? Pero ¿sabe qué? Nos hemos enredado en tonterías, en niñerías. ¿Y qué dijo, y qué no dijo, y qué hizo, y qué no hizo, y qué? Pero realmente predicamos el evangelio. La gente no quiere escuchar nuestras disertaciones y nuestros conflictos. La gente quiere escuchar de que hay una vida eterna, de que hay un Dios que es perdonador, que hay una gracia que Él nos extiende, que Dios es bueno. Entonces, ¿hacemos eso? ¿O realmente foros, y qué dijo, y qué no dijo, y uno dice, bueno, ¿y aquí qué aprendimos? Arrogancia. Entonces, Dios le dice, Dios nos ha dado ¿qué? Poder. Porque el poder pertenece a nosotros los creyentes. Si me pueden permitir, Mateo 10, versículos 19 y 20. Vamos a leer allí lo que el Señor habló acerca del poder y de estos discípulos que ahora en Mateo 10, ¿se acuerda? Que son mandados a evangelizar, y el Señor les va a decir que es como ovejitas en medio de lobos y que van a pasar un momento muy complicado. Ahí lo van a ver, Mateo 10, versículo 19. Porque el poder pertenece a los creyentes, a nosotros, y es una fuente inagotable de energía espiritual, eficaz y productiva para cada uno de nosotros. Dice, mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Ese es el poder que tenemos. Usted tranquilo, usted sencillamente haga lo que tiene que hacer, y en el momento que lo necesite, ¿sabe quién le va a asistir? El Espíritu de Dios. Y usted habla lo que tiene que hablar. Amén. Bien, ese poder nos corresponde a nosotros. Y el saber que en la hora de la prueba Dios va a estar asistiéndome, ¿qué tiene que generar en mí? Confianza, gozo, esperanza. Pues nada, y el día que tal, ahí Dios va a estar. Entonces vamos a tener un carácter fuerte, un carácter estable, y vamos a cumplir el propósito. Pero si usted todo es, Dios mío, y si nos meten, y si nos meten a la cárcel, y si nos pasa eso, pues todo el tiempo va a ser de temor. Y eso es lo que él dice, no de cobardía. No un carácter pusilánime. Pusilánime es alguien que se mueve y todo lo asusta y todo lo atemoriza y todo lo afecta. Porque algo de lo que como iglesia siempre nos ha perturbado y permeado se llama la sensibilidad. No hay nada más complicado para uno, pastor, que la gente sensible. Y que me dijo, y que me miró, y que no sé qué, y entonces uno tiene que trabajar con eso, porque esto es una confluencia de caracteres, pero realmente es complicado, es muy difícil. Y entonces el que se siente ofendido, el que se siente minado, el que se siente ultrajado, el que se siente... Y entonces esas personas realmente pueden debilitar. Por eso necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Dios le ha dado ¿qué? Poder. Hay algo que yo creo que es indispensable en nuestras vidas, y es saber que todo lo que Dios hace tiene un propósito y obra para un bien. Si usted sabe eso, mire, usted le llega a las circunstancias, unas más difíciles que otras, porque no son fáciles.
pero uno sabe que el resultado de esa operación siempre va a ser una bendición. Si usted cree que todo es tragedia y calamidad, bueno, pues puede entrar un espíritu de cobardía. Amén. Efesios 1, versículo 18 al 20, también nos habla de ese poder. También el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes de Éfeso acerca de ese poder, de lo que tenemos y es fuente allí inagotable para nosotros, que nos asiste como hijos. Y entonces por esto saben que somos sus hijos, porque no claudicamos. Es algo que vamos a ver aquí en dominio propio, porque el dominio propio tiene que ver con disciplina. Algo que nos falta harto a nosotros. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. 19, por favor. ¿Y cuál la supereminente grandeza de qué? De su poder para con nosotros, los que creemos. O sea, esto nos pertenece a ¿quiénes? A los creyentes, a los hijos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, poderoso. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿De quién está hablando ahí la palabra? ¿De quién está hablando la palabra? ¿De quién está hablando la palabra? ¿Quién resucitó a Cristo? ¿Él se resucitó solo? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién habita en nosotros hoy? Su Espíritu. ¿Quién está preparando a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el encuentro con su Señor. A su diestra, dice, de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo se llama ese poder? Espíritu Santo. ¿Cuáles son sus frutos? Poder, amor, dominio propio, templanza, mansedumbre, fe. Entonces, cuando alguien realmente tiene la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo es esa persona? Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Pablo dice, no me apela nada. Todo lo que vivo en esta tierra, es así de grande. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé a quién he creído. Y sé que voy a morir. ¿Y qué me espera? Tristeza, derrota, pobreza. No, gloria. Porque hemos sido, como dice por allá en Romanos 8:29, a los que antes conoció, a estos que los predestinó, a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo era un hombre que estaba cierto de esto, no lo decía, pero al primer problema, ¿ahora qué hacemos? No, nos van a apresar, Silas, escóndame. No, Pablo no era ese hombre, era un hombre que tenía una revelación cierta. Y yo creo que mientras no tengamos revelación, nuestras decisiones van a ser muy pusilánimes. Pero cuando hay una relación y una revelación de Dios, de que en Él estamos completos, de que Él tiene cuidado, de que Él va a llenar nuestra boca, de que su Espíritu habita en nosotros, de que Él es la fuente inagotable del poder, ese mismo que resucitó a Jesús, ¿no está en nosotros? Pregunto. ¿Sí? Y si lo resucitó a Él, ¿no me resucitará a mí también? Entonces, realmente necesitamos creer. Acordémonos que la obediencia en el nuevo pacto no es el hacer, sino el creer. Y si usted cree eso, usted agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradarlo. Y usted puede hacer cositas y hablar muy bonito, pero si usted no cree en esto, realmente no estamos agradando a Dios. Pero cuando Él ve a alguien que cree, realmente se satisface y dice, esa persona cree que hay vida eterna, que yo soy su fortaleza, que en mí hay esperanza. ¿Para qué hablar de un Dios poderoso si lo minimizamos con nuestras actuaciones? ¿Para qué hablar de un Dios que resucitó si andamos ahora toda hora esperando, miedosos por la muerte? Me parece que son cosas antagónicas. Qué bonito cuando la gente cree y aún en esas horas, esas pruebas difíciles, dicen, mire, creemos. Y entonces no hay esa tristeza avasalladora que uno ve en otros casos, sino que hay una confianza tan chévere, permítame el término, chévere, y ahí como, de verdad que hay una expectativa, pero buena, acerca de lo que Dios va a hacer. Lo segundo es el amor, y el amor se centra en agradar a Dios y procurar el bienestar de los demás. Pero ese amor es el que también Pablo está diciendo que nosotros
hemos recibido y ahora damos por la causa de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque yo creo que cuando uno ama, uno haría lo que fuera por esa persona. Yo siempre he creído que uno como padre es capaz de dar la vida por sus hijos y la daría sin ninguna vacilación. ¿Y sabe por qué podemos hacer eso? Ahora, ¿daríamos la vida por Dios? Depende. ¿Depende de qué? Del amor que tengamos por Él. Pablo amaba a Dios, que Pablo entendía que él había perseguido a la iglesia. Algo que él siempre recordaba, por allá en 1 Corintios, y a mí, que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Como a un abortivo, de últimas, me llamó. Extendió su gracia, su favor. Entonces él reconoce realmente todo el tiempo que sin merecer tiene. El problema de nosotros es creer que no lo merecemos. Es creer, por eso el problema de las obras. Porque el problema de las obras te hace sentir que tú te lo mereces, que yo hice, es que yo busqué, yo oré, yo ayuné, yo me metí. Entonces hay que aplaudirlo, Dios, ay, gracias, uy, qué bendición. No. Las obras siempre nos va a querer robarle la gloria a Dios. Él lo hizo, Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el autor, Él es el consumador, Él es el todo en todos. A veces uno con facilidad le quita la gloria a Dios. Es que, hermano, es que nosotros sí, pero la gloria de Dios. No, ya usted se la echó, ya le robó y le tiró algo a él, porque algo le toca al hombre también. Pero realmente la gloria, absolutamente, es de Dios. Y Pablo lo va a hablar aquí. Amén. Bien. Romanos 14:8, por favor. Allí nos va a hablar de ese amor. Que valga la pena también, Romanos 5:5 dice que ha sido derramado en nosotros, ¿no? ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Entonces tenemos amor. Ahora, ¿en verdad tenemos amor? Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es una declaración ¿de quién? De Pablo. Y Pablo dice, si yo vivo, qué alegría porque predico de Cristo. Y si muero, pues muero por causa de Él. O sea, en ambos casos estoy sirviéndole a Él. Él es el todo en mí. El vivir es Cristo. El morir es ganancia. Dígame un hombre como Pablo, ¿quién puede atemorizarlo? Lo van a matar, Pablo. Ay, me van a matar, ¿no? Hay veces nosotros como que, ay, no, hable de la muerte, ay, no, ay, esos temas tan horribles, ay, no, porque estamos intimidados. Pero Pablo, ¿será que el enemigo lo podía azarar con la muerte? Y realmente, pero ¿sabe qué hacía eso? Una revelación que Pablo tenía tan grande del Señor, que no tenía la menor duda de lo que tenían. Si nosotros tenemos dudas, si en nosotros hay baches en la fe, ¿qué tal que no? ¿Y qué tal que esto sea mentira? ¿Y qué tal que yo esté haciendo y después me digan que si hay dudas realmente lo que vamos a terminar dando va a ser muy, muy poquito? Efesios 3:19, también me parece tan poderoso ese versículo, Efesios 3:19, porque está hablando de ese amor que es insondeable, ese amor dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, nada lo puede escribir, nada lo puede simplificar porque es tan grande, no se alcanza a abarcar, inabarcable, quería decir, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínate todo lo que Dios nos está otorgando, todo lo que Dios nos está entregando. Es que es muy poderoso. Nosotros como iglesia desconocemos lo que tenemos en Él. Que llena tu boca, que te da poder, que coloca su Espíritu Santo en ti, que te da toda su plenitud, que somos sus herederos, que tenemos las riquezas de su gloria. O sea, todo lo que la palabra nos enseña para vivir menguados, pusilánimes, atemorizados, arrinconados, minimizados, diezmados. Si tan solo creyéramos esto, nuestras vidas serían victoriosas. Y no digo con esto que no pasemos por vicisitudes, pero frente a esas cosas tendríamos ganancia y victoria.
No que Pablo no lo fueran a matar, sino que Pablo sabía que tenía asegurada que una vida eterna. No que no nos vayamos a morir, pero que si nos morimos, la vamos a pasar bien y mejor. ¿Usted lo cree? Dominio propio, que es la palabra mente disciplinada, mire que tiene que ver con la mente, que mantiene sus prioridades en orden. Y qué importante tener ¿qué? Las prioridades en orden, porque a veces las situaciones nos hacen invertir y es complicado, porque si usted tiene una necesidad económica, usted puede cambiar sus prioridades. Hermano, pues haga esto y se gana tanto, pero es que necesito esa plata, y puede usted terminar haciendo cosas que no son. Prioridades inversas o subversión del orden de los valores, subvertir el orden de los valores. A lo que no lo tiene, dárselo, y a lo que lo tiene, quitárselo. Entonces, son mentes disciplinadas que mantienen sus prioridades en orden. Es lo opuesto del temor y la cobardía, que generan desorden y confusión. Y entonces hoy vemos que mucha gente, siendo cristiana, o por lo menos habiendo escuchado el Evangelio, hoy ¿cómo están? En desorden, en desesperanza, en unos conflictos que como si nunca hubieran escuchado nada. ¿Y sabe dónde se genera eso? En la inversión de valores. Si usted le da más poder al dinero que a Dios, inversión de valores. Si usted le da más prioridad y valor a su trabajo que a Dios, inversión de valores. Si usted le da más prioridad a sus hijos que a Dios, inversión de valores. Jesús lo dijo, el que ama más a padre, a madre, a hijo, ¿qué es? Y esto tampoco es entenderlo como muchos lo entienden, es cuidar las casas. No. Porque en Dios todo es ¿qué? Equilibrio. Leer la Biblia todo el día es malo, porque tiene que trabajar también. Y entonces, si usted todo el día la lee, ¿a qué la atiende a su esposa, a sus hijos, sus nietos? Y entonces la paga atendiendo todas ¿qué horas? A Dios. ¿Ven? Entonces necesitamos ser ¿qué? Disciplinados. Y eso es algo que nos cuesta mucho. Si nos enfocamos en la soberanía, propósito y cualidades de Dios, podremos controlar nuestras vidas con sabiduría y confianza. Pues yo sé quién es Él, sé que me está diciendo que me va a asistir, que me ha dado su espíritu, lo dijimos hace un momento, que en el momento que necesite va a llenar mi boca, que su palabra va a estar en mí bien sazonada, oportuna. Pero necesito creerlo, porque si no lo creo, ¿de qué me sirve? Saber todo lo que les manifiesto. Bien, ahí está Romanos 12:3, muy muy lindo también ese texto, para que conozcáis que es su buena, agradable y perfecta voluntad. Pero es eso, es tener. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Y entonces Dios nos dio una medida, pero usted la cree, que es fe. Es que a mí Dios no me usa, es que a mí Dios no me... Es que Dios, no, usted es hijo de Dios y Dios en su momento le va a dar lo que usted necesita. Como usted, papá, no le da a sus hijos lo que necesitan, cuando se los piden y cuando uno sabe que en verdad lo necesitan. Si ahorita los que tenemos hijos en colegio, papá, necesito un cuaderno, ¿usted lo da o no se lo da? Oscar dice que no se lo da, y yo lo entiendo. Bien, amén. Sigamos avanzando, versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No se avergüence, Timoteo. No sienta vergüenza cuando uno quiere como, uy, no, yo no digo ese nombre. ¿Por qué? Por los enemigos que ya le manifesté que tenía él en ese momento. Le mencionaron por miedo a la persecución, porque se iba a desatar una persecución. Ahí en el versículo 2 dice, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué padecía Pablo? Persecución, estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por predicar a Cristo. Entonces, él nos está diciendo lo que podía intimidar a Timoteo en la predicación del evangelio. Bueno, yo amo a Jesús, quiero hablar, pero uy, no, yo no quiero ir a la cárcel. Uy, no, yo no quiero. Entonces, eso lo podía, ¿qué? Diezmar. 16, ahí mismo dice, tenga el Señor misericordia de la casa, por muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, Pablo, cuente conmigo, estás preso por causa de Cristo, y si a mí también me van a meter, pues que me metan, pero yo no voy a dejar de asistir, Pablo, porque creemos de que tú eres un hombre de Dios y que estás llevando la verdad del evangelio. Y la consecuencia, la mayoría que hizo, se fueron estos dos y todos me abandonaron en Asia, todos me dejaron, porque todos que dijeron, el que anda con Pablo se mete en problemas. Pero era el evangelio. Y entonces le está diciendo en este versículo 8, de darte ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio. Escuchen bien, aunque el evangelio es fácil, va a tener detractores, va a tener enemigos, va a tener gente que se va a oponer, y no es fácil. Pablo podía llevar una vida reposada y quieta. Pablo podía llevar una vida muy tranquila, seguramente en un lugar, porque Pablo era fariseo y los fariseos tenían una condición medianamente acomodada, aunque dice que habían dos religiones en aquel entonces, solo por conocimiento, que eran los fariseos y los saduceos. Y los saduceos eran la clase política rica de aquel, religiosa rica de aquel momento. Eran los estratos 6, los saduceos eran los que más tenían dinero, los fariseos tenían, pero no eran como los saduceos, era mucho más nivel económico superior a los fariseos. Pero Pablo era un hombre que había sido formado a los pies de Gamaliel, que no era cualquiera, era un gran maestro del fariseísmo, y él da a entender, o se puede presumir, de que Pablo no era un hombre de escasos recursos, sino acomodado. Pablo podría tener una vida medianamente tranquila, pero él decide vivir estas aflicciones. Se lo va a decir a los filipenses y les va a decir, no solamente se nos ha concedido creer en él, sino padecer por causa de su nombre. Y qué bendición, porque era un honor. No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos Hechos por allá, Hechos 4, que apresan a Pedro y a Juan, y entonces los azotan y ellos salen y dicen, oh, Pedro, sí, dime Juan, oye, qué honor, ¿no? Qué honor. Esto no lo merecemos. ¿Qué? Que nos hayan golpeado. Sí, por causa de Cristo. O sea, estamos llevando esas marcas, estamos llevando ese vituperio que el Señor llevó. Qué bendición que a nosotros nos hagan esto también. Pablo tiene también esa firme confianza de que todo lo que padezca por causa de Cristo es algo grande, es algo poderoso, es algo que realmente le da a uno, no se lo merece. Es como cuando a usted le dan una distinción que usted dice, no, realmente no, es muy grande para mí, pues realmente la satisfacción de poder servir a Dios. Hoy queremos un evangelio light, hoy queremos un evangelio de que a ti no te va a pasar nada, de que toda la vida te va a ir bien, de que como eres hijo de Dios, tranquilo que papito Dios te guarde. No, tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces hoy tenemos muchas situaciones duras, pero el Señor dice y nos garantiza que Él ya que venció. O sea, ¿solo se enferman los cristianos? ¿Solo se quedan sin trabajo los cristianos? Sí, no. Pero nosotros, ¿qué tenemos garantizado? La victoria. La victoria. Y entonces le dice eso Pablo a Timoteo. No te avergüences, predica del Señor y predica de que yo soy su siervo. No te calles. Súmele a esa presión los falsos maestros. Una persecución que se había desatado en todo el imperio. Y fuera de eso, los hermanos de la iglesia que no ayudan para mucho. Y ahí está Timoteo y Pablo dice, nada, adelante. Porque tú tienes un don, porque pusimos las manos,
porque tú eres un compañero de milicia, porque la posición de las manos también de alguna manera dice, y los abrazamos y le pusimos nuestras manos como señal de ¿qué? De compañerismo. O sea que los dos que hacían, servían, estaban unánimes en la tarea. Y Timoteo es un hombre que Pablo va a decir en algún momento de su vida, no hay otro como él. Porque Timoteo era un hombre de una fe firme, férrea, verdadera, no fingida. Un hombre que siempre permaneció desde el día que conoció al Señor, que no fue movido por las circunstancias, pero ahora está en un momento difícil y Pablo tiene que animarlo y decirle, no temas, no te avergüences, predica. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y está hablando del tema principal del Evangelio, la gracia. ¿No nos llamó estando qué? Muy bien. La Biblia dice que nos llamó. Ayer yo tenía la oportunidad de compartir con unas hermanas, nos quedamos hasta tarde después del ministerio, y hablábamos acerca de la palabra, de la gracia. Y entonces a veces no entendemos porque ninguno de nosotros llegamos a este momento maravilloso siendo buenos. Dice que nos rescató cuando andábamos, ¿qué? Muertos. Ahora, para usted, ¿qué es algo muerto? Lázaro seguramente podría salir de la tumba y me cansé, no llegó Jesús, quitó la piedra y se salió. No. O los que hoy yacen en un cementerio, ¿pueden salir de sus tumbas? No, porque están, ¿qué? Muertos. Y la palabra dice que estábamos muertos. ¿Cómo? Muertos. Dígame, ¿quién llega a Cristo por sus méritos? Uno, porque la ley se tenía que cumplir, ¿qué? Perfectamente. ¿Quién la puede cumplir perfectamente? Nadie. O en una ley no perfecta, que el Señor rechaza de plano, porque lo que Él recibe es, ¿qué? Perfecto. Tampoco se puede. Es que cumplir la mayoría, es que intenté ser buen cristiano. No. Ningún cumplimiento de la ley a medias Dios recibe, porque Él no recibe ofrendas, ¿qué? Incompletas, mutiladas. Nadie puede cumplirla toda y Él tampoco, por otra parte, te la va a recibir incompleta. El único camino es Cristo. Entonces hay gente que quiere llevarle, es que yo me esforcé, ¿no? Su esfuerzo, pues muy bien, sigue participando. Porque lo único que Dios va a recibir es la justificación, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo le está diciendo, ¿sabe qué es lo que tenemos usted y yo, Timoteo? La gracia. Un favor cuando estábamos muertos, para que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó, de dónde nos rescató, de que toda la gloria a quién le pertenece, a Él, y solamente a Él. Cuando uno tiene un evangelio firme, uno deja de andar persiguiendo hombres. Que el para el parque, que para el estadio, que viene fulanito, sutanito. Cuando uno tiene una fe firme no corre nadie. Porque uno sabe que la gloria es Dios. Cuando uno carece de esto, entonces todos estos hombrecitos de Dios se vuelven ídolos. Alguien dijo, no te sorprendas por los hombres de Dios, sino por el Dios de esos hombres. Y entonces hemos generado pequeños dioses, pequeños ídolos. Es que fulano, es que sutano, es que viene no sé quién, puede venir el mismo. No el mismo Señor, no, porque Él sí. Pero puede venir cualquier hombre, pero la gloria es de Dios. Bien. Entonces, Él les está hablando de lo que es realmente el llamado eficaz de Dios. ¿Para salvación de quiénes? De sus elegidos. Acuérdense que usted y yo somos, ¿qué? Elegidos, fuimos predestinados. Usted no está aquí por coincidencia, usted está aquí porque tiene, ¿qué? Un propósito en Dios, porque Dios lo llamó.
Y no por lo bueno, porque vuelvo a lo mismo, porque usted es que yo soy malo, no, usted y todos. El único bueno era el joven rico, no se preocupe, usted no. Y yo decía, maestro bueno, y Jesús que era bueno, y yo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, el Señor. Y a mí me impresionan esas expresiones mucho, porque Jesús puede haber dicho, sí, yo soy perfecto, yo soy sin pecado. Tienes razón, gracias por eso, porque estás diciendo la verdad. Y yo, no, bueno el Padre. ¿Y sabe por qué fue bueno el Padre? Porque de tal manera amó al mundo que lo dio a Él, a rescatar. Muertos, cadáveres, como a Lázaro dijo, levántate, Leo, sal de ahí, que estaba muerto. Como para yo sentir que tengo algo para sentirme grande. Grande el que me resucitó, pero yo me podía resucitar a mí mismo, ¿no? Necesitaba a Él, y hoy cada día necesito de Él más. Amén. Entonces, no por obras, sino por gracia. La verdad fundamental del Evangelio. Y entonces la persona con la que estaba charlando dijo, oiga, tremendo eso, ¿no? Muchos años de Evangelio hacia la gente le dice que yo nunca había visto eso. Porque nos enseñan de que somos nosotros mismos. Mirarnos todo el tiempo a nosotros. Contemplarnos. Hermano, es que usted tiene, es que debe, es que... Pero cuando usted lo mira a Él, usted empieza a quitar las cosas que no son. Porque Él es la estatura, Él es el ejemplo, Él es el varón perfecto. Usted mirándose, dígame quién puede ser perfecto, los que estamos aquí. Y nos miramos para ser perfectos. Dígame, ¿cuándo usted va a lograr eso? Nunca. Pero si entre esa cares lo precioso de lo divino. Saca lo precioso. Usted ya sabe quién es el vil, pero también quién es el precioso. Pero pareciera que fuera lo contrario. Saca lo vil de lo precioso. Y el precioso es usted, pero el vil también, y no. Pero hermano, es que yo lucho y lucho. Ahí se puede quedar luchando toda la vida. Pero si usted deja que Dios obre, es distinto. ¿Cuánta gente lleva luchando con vicios? Y no han podido. Cuando Dios hace algo en uno, un día. Uno es el poder divino actuando. En el otro, la fuerza humana intentando redimirse. Por eso usted dice, no, es que me cuesta. No, sencillamente no ha habido una intervención, porque cuando Dios lo hace, un instante. Bien. Entonces sigue hablando ahí el 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a qué, a nuestras obras. Vuelve el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, no es por lo que hagamos, es por lo que Él hizo. No por obra, no Señor, no, sino según el propósito suyo, que si algo hacemos es porque estaba ¿qué? Determinado en Él. ¿Desde cuándo? Desde la pasada eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Dios determinó un propósito y solamente nosotros ¿qué estamos haciendo? Llevándolo a cabo. O para sentir que es que hermano, yo soy bueno, es que Dios me ha dado tanto. No, usted simplemente está dentro de un libreto, está cumpliendo lo que Dios dijo acerca de usted, y usted lo ha entendido. ¿Por qué? Por la revelación que se nos ha dado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque era el misterio oculto, lo va a decir Pablo. Los antiguos no entendieron lo que ahora se nos ha venido a manifestar y a revelar. ¿Me hago entender o no? Cristo. Y entonces a uno se desgarra las vestiduras cuando uno ve gente volviendo a Elías, a Moisés, a David. Cuando ellos anhelaron verlo, lo tenemos hoy y nos queremos devolver. Ay, hermano, las Déboras. Ay, hermano,
Tenemos a Cristo, Él es el personaje, Él es el misterio oculto revelado, Él es el que todo mundo esperaba su aparición. Hoy lo tenemos, la bendición, la fortuna, y nos devolvemos al oscuro. Al oscuro. Y conocemos más de todos esos personajes, menos de Cristo. Queremos hacer lo que ellos hicieron, pero no hemos entendido que es Él. Quiero ser como Moisés. No, sea como Cristo. Él es la estatura, hermano. El plan soberano de la elección. Juan 6, del 37 al 40, por favor, regálenme ahí ese texto, que aparezca ahí en sus pantallas, los que están viéndolo a través de internet. Amén. Mientras tanto le leo aquí, mientras me buscan ese, por favor, Juan 6, del 37 al 40, le leo segunda de Timoteo, ahí está, 2:10, dice: por tanto, todos los aporto, ¿por amor de quién? De los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Van a ser salvos, sí o no, los escogidos? Obvio. ¿Y quién hizo esa elección? Dios, desde antes. Usted no venía caminando y dijo: hey, tú, ven. No, Él ya te tenía escogido desde antes. Es que yo me gané un alma. No, usted no se gana nada. Esas son palabras. Usted solo le habló a alguien que ya desde la eternidad Dios lo había. Él, háblale a Él. Mi hermano, me gané unas almitas para el Señor. No, tan bueno usted. ¿Cómo se las pagan? Pero eso lo va entendiendo uno cuando se le va revelando este libro. Entonces dice: Dios mío, Dios ya lo tenía. Yo lo único que fui que un instrumento de un plan eterno. Eterno. Yo entré en un momento de esa eternidad y hice algo y ya. Y la gloria no es mía, es de Él. Hermanos, que yo no, Uriel, me dan unas almitas de decir por ahí, ¿no? Y hermano, usted es un cazador. Y Pablo sabe muy bien esto. Bien, ahí está. ¿No lo pusieron? No. Bueno. Juan, lo voy a buscar aquí rápidamente. Juan 6, 37 al 40 dice. Están buscándolo ahí, ver. Seguramente nos llegó el audio de alguna cosa. Bien. Dice aquí la palabra: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién se lo dio? El Padre. Para que usted sienta que si usted viene a Dios, estoy buscando a Dios. No, Él vino a usted y le está poniendo que usted lo busque a Él, pero Él le dio, le concedió. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda ¿qué? Yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si usted solo lee ese versículo último 40, pareciera que la voluntad de quién es, nuestra. Todo el que viniera a mí, vaya al Señor, pero ¿sabe quién tiene que concederle eso? El Padre. Entonces, si yo saco solo un versículo, yo lo puedo usar para decirle a la gente: es que usted tiene que hacer. Pero cuando yo leo todo el contexto, me doy cuenta que el que me escogió, que el que me llamó, que el que me predestinó y que me va a justificar, porque puede llevar la peor vida, ¿quién es? Él. ¿Ven? 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. Entonces uno dice: usted tiene que verlo y usted tiene que creer, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta ahí yo lo entiendo como que me toca a mí.
como que es de mi esfuerzo y de mi voluntad. Pero cuando yo leo desde el 38, dice, y este versículo, y esta es la voluntad del Padre. Entonces, ¿es la voluntad mía o la de Dios? La de Dios. El que me envió, que de todo lo que me diere, ¿quién le está dando a quién? El Padre al Hijo. ¿Y qué le está dando? Almas. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si usted está en esa lista, está diciendo la palabra que no se puede perder, ¿qué? Nada. Entonces, ¿cómo hay quienes piensan que sí se pierde? Y si usted lee Juan 10, peor. Bueno, peor no, mejor. Porque me ratifica y sí. ¿Quién me sacará de la mano de Dios? Lo que Él ya escogió, lo que es de Él, lo que le pertenece. Entonces, cuando yo leo esto, yo sé que usted está cansado en esta noche, pero cuando yo leo esto, yo me emociono, porque estoy completo, estoy seguro en Él. Y estoy orando toda la miedo y la muerte, y hermano, y hoy sí, ¿cómo está hoy usted? Estoy bien. ¿Y por qué estoy bien? No por mí, por Él. Entonces dejamos de andar a toda hora medrosos, a toda hora intimidados, a toda hora catastróficos. Que vamos a sufrir persecuciones, sí, pero dígame, ¿quién no padece por sus hijos por amor? ¿Quién no ha pasado una noche en vela porque un hijo tiene fiebre? ¿O porque no llega a casa? ¿O por cosas como esas? Pero eso no es un sacrificio que uno diga, ay, terrible, no. Es parte del amor. Ahora, eso es cosas negativas. Ahora imagínense predicar al Señor y que por causa de Él poder glorificarlo. O lo que sería más excelso, poder morir por causa suya. Sería un honor inmerecido. Yo siempre lo he creído. Yo decía, yo no sé, cuando les he contado al ejército, que uno muere por la patria y eso es un honor. Y los antiguos, data de la historia de Colombia cuando entregaban a los campesinos que luchaban con el libertador y las madres decían, mi hijo dio la vida por la patria, y era un honor tener un héroe en la familia, un caudillo, un mártir. Ahora, si eso es en lo humano, en lo terrenal, ¿usted se imagina en lo divino? Poder ser parte de una sangre que se derrama por causa de Cristo. Eso tiene que ser un honor para poquitos. Cuando queremos y solo vivir cómodamente, que como tengo a Dios no me pase nada, que no me enferme, que todo el tiempo tenga economía, que coma de lo mejor, que me ponga lo mejor, porque soy hijito del Rey. Pero realmente padecer por causa de Cristo es un honor que cuesta. No es lo mismo ganar una vuelta a un Tour de Francia montando en bicicleta que yendo en la moto. Sí. Lo que tiene mérito cuesta. No es lo mismo el que le pagan su carrera y le sobra el dinero a quien tiene que trabajar y trasnochar, ir y pagar sus estudios y hacer todo un mérito para graduar. Eso tiene mucho más esfuerzo. Entonces, Pablo sabe porque él está listo para tener ese honor de morir por causa del Evangelio. Esa es su despedida. Ahora, ¿cuál es el Evangelio social hoy? Dios, no. Y tenemos una certidumbre en su palabra. Sé que estar en Dios es bueno. Y Él va a decir algo, que es el poder que Dios nos da, y no se lo da a todo el mundo, para llegar a esas instancias. Por eso Pablo reconoce la grandeza de Dios. Porque cada uno lo va a hacer conforme a la medida de fe. ¿Y quién da esa fe? Él. Y si a usted no se la da, no se afane. Pero si se la da a usted, disfrútela. Porque tampoco es nuestro. Tampoco. Es que, hermano, yo tengo una fe. No, usted no, Dios le da a usted. Siempre queremos vanagloriarnos y hablar cosas que realmente no. Bien, ya estamos aquí.
Antes de los tiempos de los siglos, es lo que le estoy hablando hace un momento. El destino de los escogidos de Dios quedó determinado y sellado desde la eternidad pasada, ¿sí? O sea, no, Dios, a ver, mañana que es 3 de agosto, a ver, mañana quién salvo. No, ese no es Dios, ¿sí? Eso lo hará usted y yo, y Señor, mañana a ver a quién yo liberto, a quién, qué almita me gano mañana. No. O sea, vale, no se esfuerce por eso, que ya Dios los tiene escogidos y ya tiene la lista. Solo nos lo va a dar a entender. Tito 1:2, por favor, regálame Tito 1:2. Y vamos a ver unos versiculitos ahí, ya en un ratito vamos a dejar ahí. Me quedan ya unos versiculitos, pero qué bueno cuando podemos mirar estas cosas con detenimiento, porque eso nos ratifica lo que realmente somos en Él. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de que usted fuera a predicarles. Desde el principio de los siglos. ¿Se da cuenta? Que esto es más grande de lo que habíamos pensado, que esto es más poderoso de lo que habíamos creído, y que esta es una verdad, porque el que lo prometió no miente. Ay, es que Dios a mí no me acepta. No miente. Y esto es por fe. Y una promesa, iglesia, una promesa se recibe por dos cosas. La primera, por fe, en lo que se promete, pero más en lo que se promete, en quién lo promete. Y si a mí Dios me dice, te prometo esto, yo digo, recibo la promesa por fe, pero también sé quién es el que me lo está prometiendo. Si Dios es así de grande para usted, entonces siga temiendo. Pero si usted sabe que el que lo prometió es el creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, de todo lo que hay arriba y abajo, usted no anda con miedo, porque usted es fiel, es el que lo prometió. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. De que Dios no se levanta a ver a quién oí, a ver a quién veo que está haciendo las cosas bien para meterlo en la lista. Ginecita, Disney, bien, ella es, anótemela, hágame el favor ahí, Gabriel. No, eso está determinado ya. Por eso yo siempre les he dicho que el propósito está por encima del pecado y de todas las cosas. Es que es pecador. ¿Usted cree que Dios no lo sabía? Y es más, permitió todo eso para glorificarse. Porque Dios permite las cosas difíciles para glorificarse. Nuestra debilidad, para glorificarse. La tragedia, para glorificarse. Porque el fin de todo es ¿qué? Glorificarlo a Él. Eso es. Una sanidad, ¿para qué es? Para glorificarlo. Una crisis económica, ¿para qué es? Para cuando usted se levanta, glorificarlo. Todos para glorificar. ¿Hay despropósito? Porque el fin es glorificarlo. Bien. Entonces dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Está diciendo algo, es la palabra epifanía, pero epifanía se refiere a la segunda venida de Jesucristo, a su aparición. Aquí la está hablando para la primera venida, cuando Él viene a través del nacimiento virginal de María, la concepción virginal, el nacimiento allí como María madre sustituta allí, y bueno, sustituta no, fue su madre, sustituto fue José, como su madre allí, de ese hijo encarnado en su vientre por el Espíritu. Y entonces dice, la manifestación se va a hacer ¿qué? Visible, palpable Jesús. Él va a habitar entre los hombres, ese Salvador que es Jesucristo. Amén. Y sigue diciendo ahí, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad. ¿Sabe quién está hablando?
un hombre que está condenado a pocas horas de morir. Y dice, ¿sabe qué? Él hizo una promesa y él quitó la muerte. Y aunque esta física sigue estando presente, de algo tengo seguro, y es que nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni los ángeles, ni la muerte, ni ninguna cosa venidera me apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, aunque este Nerón y sus soldados y todo me quiten la vida. ¿Derrotado o triunfante? Pablo es tremendo. Qué lindo cuando uno ve a un hombre y dice tremendo. Pablo tenía más duda, no tenía, estaba cierto en una verdad. No sé si el haber ido al tercer cielo le ayudó a todo esto, me imagino, pero él tenía una certeza de lo que hablaba. Y su vida no fue fácil. Yo nomás le digo a usted, imagínese ahorita en esta noche que está haciendo un poquito de frío, aquí siento un triste. Usted en media mar, nadando, porque su barco se hundió. La noche. Si usted le da miedo a esos cruceros que tienen luces, piscina, casino, restaurantes, jacuzzi, blackjack, todo eso. A usted le dice, ay, estamos en mitad del mar. Imagínese usted a expensas de un tiburón, de una raya, de yo no sé, de una ballena, de qué animal por ahí. Él estuvo en naufragio. Y dice, y todo esto es ínfimo comparado con lo que yo sé de él, con lo que se me ha dado a entender, lo que se me ha revelado de él. Entonces, en la medida, porque todo está en la medida de ¿qué? De la revelación. Si su revelación es pequeña acerca de él, así será su caminar con él. Pues si su revelación es grande acerca de él, ¿sabe cómo va a andar usted todo el tiempo? Como Pablo, a puertas de morir, a portas, perdón, de morir, pero diciendo, pero ¿sabe qué? La muerte no se enseñoreará de mí, porque yo estaré con él, él guardará mi depósito, él me dará lo que se merece, y como diría Judas, porque poderoso es aquel para presentarme sin caída, gozoso delante del Padre. Entonces, esto es hermoso, esto es poderoso, y esto nos tiene que realmente llenar de alegría. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. 3 cargos ahí, está mencionando el 3 dones, 3 tareas, todas difíciles, pero Pablo pues va a tener esa capacidad. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién qué, volvemos a decir lo mismo, yo sé a quién he creído. Entonces la promesa tiene que también venir de parte de quien la recibimos. Si la promesa se la hace su papá que lo abandonó hace 20 años, pues ¿usted qué hace? Sí, voy por unos cigarros, dijo el chiste, ¿no? Sí. Uno no cree cuando la persona le ha fallado a uno. Se cauteriza, uno dice, ¿sabe qué? Me prometió, pero yo sé que ese no me va a cumplir. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que alguien de dudosa reputación le ha prometido algo que usted dice, me dijo que me iba a dar, pero yo sé que no. ¿Y sabe por qué no? Porque yo sé que no cumple. Pero Pablo dice, pero el que me lo prometió, yo sé en quién he creído. Y ese yo sé es poderoso, porque eso habla de certeza, de certidumbre, de verdad. Es lo mismo que yo le prometo a usted algo que se lo prometa el gerente del Banco de la República o de Colombia. Alguien que tenga una capacidad, y usted dice, no, es que me lo dijo fue, ese la tiene, el pastor no, de pronto no, si la consigue, pero fulano la tiene, y depende de quién venga la promesa. ¿Sí? Depende. Si viene el tío rico, pues el sobrino dice, me va a dar, pero si viene el tío que todo el tiempo promete y nunca da, pues otro cumpleaños, otra Navidad negra, dijo. Bien, ahí está la palabra, y sigue diciendo también de la aparición que él abolió o dejó inservible la muerte. Amén. Eso es, cuando él quitó, él abolió, o sea, ya no se enseñoreará de nosotros, y eso es lo que tenemos que saber. ¿Vamos a morir? Seguramente,
si antes de eso pues el Señor no viene, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, cuando habla del rapto. Pero realmente lo más seguro es que veamos muerte, pero sabemos que en el día del Señor, porque lo va a hablar aquí, nosotros ya no veremos más muerte. ¿Por qué? No, porque es que usted se levantó todas las mañanas, llamó a Dios, ¿no? Porque usted estaba en una lista escogida y Él puso en usted el querer como el hacer, de buscarlo, de honrarlo, de querer cada día servirle, hacer lo mejor para Él, pero entendiendo que no es por usted, sino por Él. Que eso lo cambia todo. Eso es como, permítame un ejemplo, eso es como cuando usted diezma. Y si usted siente que usted le da a Dios, usted es el bueno, y a Dios, a ver cuánto lo doy a Dios, pues usted es diferente a decir, voy a darle a Dios lo que me daba a mí. Eso lo cambia todo. Porque en el segundo caso, yo reconozco que todo lo que tengo es porque Él me lo ha dado. Y entonces yo quiero de alguna manera devolverle en gratitud por lo que Él me ha dado. En la otra, usted siente que usted es el que le está dando a Dios, que Dios le va a decir, ay, dale, gracias. Ay, esa moneda, ¿cómo me hacía falta? Y en la salvación pasa lo mismo. Sentir que es que yo me la gané, o saber que fue Él el que me extendió esta gracia tan grande, que no me la merecía, pero que sin embargo, y pese a ello, me la otorgó. ¿En qué posición estamos? ¿Quién eres tú? Gente que siente que no es que yo, es que le di al Señor unos mercaditos. No, es Él el que nos da a nosotros. Amén. Bien, ya estamos acabando, tranquilo, no me preocupe. Yo quiero acabar para poder pasar al otro capítulo. Por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué padece? Esa gracia y ese deseo de siempre, siempre. Mire, Pablo se sentía deudor. ¿Y deudor de qué? De hablar de lo que él había recibido. ¿Usted se siente deudor? Si usted se siente deudor, usted tiene que predicar la palabra. Porque eso es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, por algo que Él hizo por nosotros. Por lo cual, así mismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? Tribunal blanco, nos levantaremos, compareceremos ante Él, se abrirán los libros y Él dice, estoy tranquilo. ¿Sabe por qué? No por mí, sino porque fiel es el que lo prometió. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 1? Dijo, para que no confiásemos en nosotros mismos. Sentenciado a muerte, dijimos, nos abandonamos, porque poderoso es aquel que aún de la misma muerte puede resucitarnos. Y lo dijo Pablo, que era un hombre, lo estamos viendo, dijo, para que en un momento empezamos a confiar ¿qué? En nosotros y nos soltamos de su oportuno socorro. Bien. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Qué es esto? De las escrituras, pero también de la doctrina que Pablo les había enseñado. Acordémonos que hasta este tiempo no había Nuevo Testamento. Hasta ahora se estaban escribiendo las epístolas y cada uno por su parte. Pedro escribiéndole a los judíos, Pablo a las iglesias gentiles, cada uno haciendo su tarea, pero todavía no había un compendio como lo tenemos hoy. Entonces, lo que él les había enseñado era lo que había recibido por revelación ¿de quién? Del Señor. Y que se alineaba con lo que Pedro y los demás también enseñaban, que habían sido testigos oculares de Cristo, de Jesús. ¿Amén? Entonces, retén estas sanas palabras. Y yo le digo a la gente, retén esas sanas palabras. Hay gente que sí dice, es que nosotros estamos en la verdadera doctrina. ¿Y sabe cuál es la verdadera doctrina? La de las obras. Que es todo lo contrario a lo que dice Pablo. Es que nosotros sí, hermano, búsquese una iglesia de sana doctrina. ¿Y como la de ustedes? Que ven en Jeremías, en Isaías, o en la gracia. Vuelvo y les digo, ¿quién mató a Pablo? Los religiosos.
Los que querían poner cargas pesadas, que no ellos mismos. Y porque él decía que era por fe, entonces lo quería matar. Porque el religioso siente, como me dijo una vez alguien, entonces ¿qué? Perdí todas las oraciones por mi esposo. Porque ella sentía que la que lo había salvado era ella. Y creo que todavía no está salvado. Pues por las obras, ¿no? Porque los conoceréis. ¿Ven? Entonces se me enojó mucho cuando hablé de esto. Porque entonces mi esfuerzo, ¿qué? Pues creo que tampoco haya entendido que no ha recibido la gracia. Como es que yo voy a poner un ejemplo acá, voy y le pago la casa a Uriel. Hermano, ya le compré su casa y se la pagué. Y él se la paga, es que la casa que yo compré, es que a mí me ha costado mucho esta casa. No, a él no le costó porque el que la pagué fui yo. Entonces todo lo que él diga es mentiras. Porque fui yo el que se la pagué, él no hizo nada, él solo recibió algo que no se merecía. Bueno, de pronto sí, pero digo, no se lo merece. ¿No? ¿Ah? Pero otro se lo dio para que él se sienta de que él hizo. Es que ¿cuánto me costó construir esta casa? No, mentiras, porque a él se la dieron, él no la construyó. Y así pasa con la gracia, él no la dio para sentirte que nosotros, ¿qué? La compramos, o lo que es peor, no la ganamos. Y entonces Pablo dice, no es cierto. El Señor, el que había sido anunciado, porque Él se lo prometió a sus santos profetas, cuando haría una nueva ley, cuando diría, y empieza a citar todo lo que se iba a cumplir en el Mesías. Entonces la gente pone cargas y dice, esa es la sana doctrina. Y yo digo, ¿dónde está la verdad? Aquí hay que buscar. Pablo le dice a Timoteo, un hombre de fe, no es por obras, Timoteo, es por gracia. ¿O no lo acabamos de leer? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor, que es en Moisés y en David y en Cristo Jesús. Porque ellos lo único que hicieron fue que proyectarnos a Él, mostrarnos un camino para llegar a Él. Él era el que era el Salvador, Él era el Mesías, el ungido. Y entonces, Pablo, ¿de quién predica? Y me he propuesto solo saber de quién, de Cristo. Solo quiero hablar de Él, solo quiero manifestar de Él, solo quiero. Y nosotros como iglesia, el que menos queremos hablar es de Él, porque le damos más énfasis a la sombra que a la luz. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Guarda el depósito. Y es el depósito, es el tesoro que usted y yo tenemos de las buenas nuevas de salvación. Por eso les decía que estamos en una dispensación. ¿Sabe cómo se llama esta dispensación? Gracia, tiempo aceptable. Por eso Jesús dijo, porque hoy se cumple esta palabra a mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, para anunciar el año de su buena voluntad. ¡Pum! Coma. Y el día de la venganza de Jehová. El año, el día. Jesús cierra y dice, porque aquí en adelante, ¿qué es? El año. Pero viene un día. Pero por ahora, en el año de la buena voluntad, que es que su gracia. Tiempo aceptado. ¿Amén? ¿Claros hasta ahí? ¿Más claros que cualquier cosa? Muy bien. Entonces tenemos que el depósito. Ya termina diciendo de cómo lo abandonaron, cómo la gente se sintió intimidada, cómo se sintió solo, y termina reconociendo a un hombre, a Onesíforo,
diciendo, y el Señor le extienda que su misericordia. ¿Por qué? Porque Él nunca dejó de estar. No le importó que estuviera preso, no le importó mi situación ni mis circunstancias, ni su propia seguridad, sino que siempre estuvo. Que Dios le extienda toda la vida, ¿qué? Misericordia. Porque Dios, diría el autor de Hebreos, no es injusto para olvidar la obra de amor que han hecho los santos y que siguen haciendo con ellos. Y ahí termina nuestro capítulo 2. Amén. Así que oremos, demos gracias a Dios por esta palabra y que Dios nos ayude cada día para que se nos revele más y más el conocimiento de lo que Él nos ha dado, nos ha regalado y el beneficio tan grande e inmerecido que tenemos al estar dentro de esa lista de escogidos, de llamados en Cristo Jesús. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta noche porque esta es tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos hoy capacitarnos, estudiarla, gozarnos, Señor, emocionarnos en nuestros corazones, porque nos has dado una gracia tan grande e inmerecida que solamente tenemos palabras de gratitud. Por hoy estar aquí, por ser parte de ese cuerpo, por tener un lugar asegurado en tu mesa, en tu reino, eternamente y para siempre, Señor. Qué buenas noticias las que nosotros tenemos y las que podemos extender por mandato tuyo a muchos que hoy están allí, Señor, también esperando la voz de aquellos que claman, Señor, tu verdad, que están llegando para llamar a esos escogidos, a esos que tú ya tienes en lista, en orden, Señor, para que puedan ser allí receptores de esta gracia poderosa. Gracias, Señor, por cada una de las familias aquí reunidas, de los que nos ven, Señor, que han entendido, que disfrutan, que cada día, Señor, saben que cualquier cosa que tú hagas está bien y que no solamente se nos ha concedido, como lo dijimos en esta noche, creer, sino también que muchos nos escarnezcan, muchos nos persigan, muchos digan lo que quieran, Señor, porque vale la pena hablar, predicar, servirte y entregarnos total y completamente en ti. Gracias, Señor. En esta noche nos acordamos de nuestros hermanos privados de la libertad, también que esta verdad los haga libres como a nosotros tu verdad nos ha llamado a libertad. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que tengan una feliz noche. Dios los bendiga. Gracias y paz en ustedes. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para seguir estudiando el capítulo 2 de nuestra segunda epístola a Timoteo. 2:2. Vamos a ver en nuestro siguiente episodio. Dios los bendiga, que pasen una feliz noche y como siempre es una alegría compartir. Gracias y paz en ustedes y que pasen una buena noche. Bendiciones.